Muy buenos días. Vamos a estudiar el primer libro de Samuel, capítulo 19. Hemos estado viendo la historia de un rey soberbio como Saúl, que teniendo todo a su favor y siendo bendecido por el profeta Samuel y por el Dios mismo, de repente perdió el poder, perdió la unción y el Espíritu Santo se apartó de él. Pero también estamos estudiando la historia de un rey que inicia desde la juventud, muy vigoroso, valiente y sobre todo respetuoso. Prudente, esa es la palabra con la cual se identifica al joven David. Vemos la caída de un rey y el inicio de un rey prudente y la caída de la soberbia. Vamos a estudiar el capítulo 19 del primer libro de Samuel. En la versión Reina Valera tiene como subtítulo: Saúl procura matar a David. Versículo 1 y 2 dice la escritura así: Habló Saúl, hablando del rey Saúl, a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jehová, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana, y estate en tu lugar oculto y escóndete. Y el versículo 3 dice: Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Vemos aquí que la orden de un rey era indiscutible, se tenía que acatar. Y ese mandato era de muerte. Le ordenó al hijo y a todos sus sirvientes, a todos sus guerreros. Era matar al rey David. Veamos la soberbia de Saúl al querer matar a alguien que Dios estaba levantando. ¿Por qué quería matar Saúl al rey David? Sencillamente porque Dios, el Espíritu Santo estaba en David, había matado a Goliat, era prudente y andaba en todos los caminos del Señor y muy respetuoso del reino de Saúl. Eso enojaba porque la gente admiraba a aquel joven David de una manera extraordinaria. Él se conducía en las batallas como un verdadero hombre de guerra. No había otro hombre como David, el guerrero, aunque de edad corta. Recordemos que Saúl era protagonista. Quería salir todos los días en la escena. Quería que la gente lo adulara. ¿Recuerdan cuando entró en la batalla, cuando entró al pueblo después de una batalla? La gente decía: Saúl a 1000 y David a 10,000. Y él no podía sobre eso. Sabía que su tiempo se le estaba llegando. Y dice la escritura que el mismo Jonatán, hijo de Saúl, aunque había recibido esa orden de matar a David, no estaba de acuerdo. Estaba en contra de la orden del rey y aparte de su padre. Ya recordemos que el mismo Jonatán le había dado su capa, su arco y su estandarte, su vestidura de príncipe a David. Y entonces Saúl le dice a David, lo oculta y le dice: mañana saldré con mi padre y te diré qué haremos. Había la orden de matar. Probablemente Jonatán
y David, como eran muy unidos, sabían del mandamiento, no matarás. No matarás era un mandamiento, y aquí había una muerte de un inocente. Jonatán le hace la propuesta a David y le dice, yo saldré con mi padre y veré qué es lo que quiere de ti. Versículo 4, dice la escritura, y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David. Veamos cómo el Jonatán entendió y estaba previniendo al rey, que era su padre, un pecado. Dios siempre nos va a prevenir sobre el pecado. Aquí mismo está diciéndole, no peque el rey. Recordemos cuando Caín mató a Abel, cómo el mismo Señor se presentó con Caín y le dijo, ten cuidado, no vayas a hacer algo contra tu hermano, porque el pecado está a la puerta. Siempre Dios nos va a advertir. Y aquí parece que Dios está usando a Jonatán para evitar una muerte, evitar que el rey Saúl peque contra un inocente, que era David. De hecho, le nombra contra su siervo David, le dice. Y le da la explicación clara y precisa a su padre, porque sus obras han sido muy, si pudiéramos subrayar la palabra, muy buenas para contigo. Como un buen hombre misionero que es llevado a la cámara de gases por ser bueno, ¿cómo es posible? Entonces Dios está previniendo esto. No, dice la Escritura, no cesemos de hacer el bien. Las obras hablarán por nosotros. Muy bueno contigo. Versículo 5 dice, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. En otras palabras dice, él arriesgó su vida para matar al filisteo. Y Jehová, veamos esta expresión que usa sabiamente Jonatán, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Y luego le hace la aclaración, tú lo viste, con tus ojos lo viste, y te alegraste, ¿por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Vemos a Jonatán con todo el entendimiento. Acuérdense que el Espíritu Santo usaba a Jonatán, lo usó como guerrero para pelear contra los filisteos. El mismo Saúl se daba cuenta de la valentía y cómo Dios usó también a Jonatán. Por eso David y Jonatán eran tan unidos, porque tenían la misma fe, creían en Dios. Y aquí le está diciendo, no mates y derrames sangre inocente, sin causa. Más claro, no se lo pudo haber dicho el Hijo al Padre. Sin causa alguna, no vayas a hacer eso. Versículo 6 parece que Saúl entendió y dice que Saúl escuchó la voz de Jonatán y juró, Saúl, viva Jehová, que no morirá. Lo llevó al arrepentimiento, muy cerca de eso parece. Si no leyéramos más adelante diríamos, sí, Saúl se arrepintió de los actos que iba a hacer, porque juró ante Dios que no moriría David. Si no continuáramos, pensáramos que había cambiado su corazón. Pero sigamos adelante. Este fue un arrepentimiento falso. Versículos 7 y 8 dice, y llamó Jonatán a David
y le declaró todas estas palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Pareciera que todo se arregló. Jonatán le comentó el juramento que había hecho su padre, que no moriría, y llegó al palacio David y todo siguió en paz. Pero hubo una nueva guerra y David fue enviado por el rey y peleó contra los filisteos. Los hirió con gran estrago. Fue una gran victoria y huyeron delante de él. Una gran victoria que seguramente Dios se la dio porque estaba ungido por la presencia de Dios, y recordemos que todo lo que hacía David bajo la prudencia de su corazón, Dios lo iba moldeando. Versículo 9, y aquí empieza otra vez el problema. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, veamos esta imagen. Puedes pensar, si estuvieras ahí de espectador, cómo estaría la casa del rey, el rey sentado en su casa, y tenía una lanza a mano mientras David estaba tocando. ¿Qué hacía David? ¿Se acuerdan? Como David tenía la presencia de Dios, tocaba el arpa y se armonizaba. ¿Has estado con alguna persona que sientes paz cuando estás con él? ¿O con esta persona? Cuando la presencia de Dios llega, cuando están adorando y baja la presencia de Dios, es manifestada y todo se vuelve paz. Ahí estaba el joven David guerrero, muy probablemente cantando sus salmos que tantos escribió. Por ejemplo, el Salmo 57, versículo 11 dice: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre la tierra su gloria. O probablemente estuviera en el 56 y decía: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devora el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean por mí. O cualquiera de sus salmos, por ejemplo: se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavarán la sangre de los impíos. Ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. ¿Cuántos párrafos de los salmos pudo haber estado cantando? Por ejemplo, el Salmo 59, dice en el versículo 4, dice: sin delito mío corren y me aperciben, despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. ¿Cuántos salmos de amor? Dios ha dicho en su santuario: me alegraré, repartiré a Siquem. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Y vemos ahí a David adorando a Dios, al único y Dios verdadero, al que adoramos todos nosotros. Pero estaba la soberbia enfrente de él. Saúl, como rey, pareciera que estuviera la maldad. Habiendo empezado bien, de repente se volvió todo lo contrario. Dice la Escritura en el versículo 10 y 11: y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. David huyendo, aquel gran héroe de las batallas, aquel gran héroe que salvó
el ejército de Israel ante el gigante filisteo, de repente había sentido la muerte cerca por una lanza que le había mandado el rey directamente. Con cuánta fuerza el rey mandó esa lanza, que dice la escritura que quedó clavada en la pared y escapó aquella noche. Se queda el rey soberbio, lleno de enojo y de ira, y aquel jovencito sale huyendo. Versículo 11. Parece que el rey David, el héroe, ahora era un fugitivo de Israel. Había salido huyendo. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Ahí estaba pensando en la maldad el rey, pensando en aquel joven que no dejaría que le quitara su orgullo y su soberbia. La maldad se había acumulado en aquel rey que un día Dios lo usó. Y ahí estaba buscando en su casa. Dice la escritura que Mical, la esposa de David, recuerdan que era hija del rey Saúl. Su mujer avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Ella sabía, ella conocía a su padre el malvado, pero decidió respetar la vida de su amado esposo. Claramente sabía que ya no eran dos, que era uno solo. Así estaba escrito en la palabra de Dios, y que no quería que su esposo muriera. Dice el versículo 12 que descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Otra vez vemos que sigue huyendo. ¿Fugitivo? Sí. ¿La ley lo perseguía? Sí. ¿Había hecho algo malo? Nunca. Era inocente. ¿La esposa lo ayudó? Sí. ¿Cómo salió? Corriendo. Aquel que se enfrentó ante Goliat, de repente lo ven correr. Versículo 13. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Ella sabía que su padre iba a ir a buscar a su amado esposo y tenía que esconderlo. Dice el versículo 14, cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. El que buscan está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viniesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Saúl estaba decidido. No había nada que pudiera cambiar de opinión. Ni Jonatán, como aquella ocasión, había cambiado y había jurado ante Dios que no lo mataría. En este momento se olvidaba del juramento y le dijo a sus siervos: aunque sea enfermo, tráigamelo, lo voy a matar. ¿Dónde está aquel rey que perdonó un día a un rey enemigo, que le perdonó la vida? ¿Dónde está aquel rey que la gente aclamaba? ¡Viva el rey! Ahora se quiere volver en un asesino. ¿Qué odio tiene ese hombre contra David? ¿Qué era lo que le había hecho? Nada, servirle.
Vemos a Jesús también. Cuando la gente decía, matadlo, matadlo. Y Pilato decía, qué mal ha hecho este hombre. No encuentro nada. ¿Por qué lo quieren matar ante la turba? Cuando lo quiso soltar, la gente gritaba, no, a él no, a Barrabás. Es el odio que el diablo infunde en el corazón del hombre cuando un hombre es levantado para servirle a Dios con toda su alma y con todo su corazón. ¿Cuántas veces te has visto tú ante alguna situación donde dices, ¿por qué me pasa esto a mí? Si lo único que he hecho es tratar de servirle a Dios. No te preocupes, esto es parte del crecimiento. ¿Qué estaba haciendo Dios en este momento? Templando el corazón de aquel joven para ser un digno rey de Israel y para que en su descendencia viniera nuestro Salvador. Jesús tenía que ser un gran hombre. Versículo 16 y 17 dice la Escritura, cuando los mensajeros entraron a la habitación, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra cubría su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? ¿Cómo lo trataba Saúl? Enemigo. Ahora ya no era su guerrero, ahora era su enemigo. Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, dejadme ir porque yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Rama y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Naiot significa residencia. Veamos, ahí está el pobre David, sufriendo porque no sabe qué sucede, pero fue al lugar que debemos ir todos, a la presencia de Dios, a buscar la grandeza de Dios y la misericordia de Dios, una respuesta para este hombre. Ahí es donde tenemos que ir primero. Saúl representa la presencia del Señor. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, aquí David está en Naiot, en Rama. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía. Y veamos esta situación. Van los soldados y hay una compañía de profetas que profetizaban. Y Samuel, que estaba ahí, los presidía. Y viene el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos profetizaron. ¿Qué señal estaba dando Dios? Lo malo lo convirtió en bueno. El primer grupo que manda Saúl comenzaron a profetizar. ¿Qué dirían? Seguramente alababan a Dios y adoraban al Dios del universo. Cuando lo supo Saúl envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. La segunda vez, el segundo grupo, también profetizaron. Comenzaron a sentir la presencia de Dios y muchos de esos seguramente se arrepintieron y comenzaron a adorarlo. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera ocasión y entonces profetizaron. Los tres grupos profetizaron. El Espíritu Santo trabajando en los corazones de ellos, peleando y cuidando a su siervo David. Qué hermoso es Dios. Siempre nos va a cuidar, siempre nos va a bendecir. Tú que me escuchas en tu hogar, no tengas temor de nada. Dios mismo está cuidando nuestros corazones, nuestra salud, nuestros hijos, nuestros bienes. Dios mismo, porque hemos creído a Dios. Vienen tiempos de profecías. Versículo 22. Entonces él mismo fue a Rama, Saúl se prepara y fue,
y llegando al pozo que estaba en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? ¿Cuál era su intención? Matar a David. Y uno respondió, he aquí está en Naiot, en Rama. Y fue a Naiot en Rama, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Y esto es extraordinario. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Rama. ¿Qué sucedió? 3 grupos de soldados, y cuando él viene personalmente, el Espíritu Santo comienza a trabajar con él y comienza a profetizar. Dios peleando la buena batalla y dando un ejemplo de la grandeza de Dios. Dice la Escritura en el versículo 24, y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. ¿Qué vestido se despojó? Dice, y estuvo desnudo todo aquel día y toda la noche. De aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? El soberbio de repente está desnudo, se ha quitado su traje de gala, de rey, y ahora simplemente es Saúl con los profetas. Dios en estos tiempos nos está hablando muy fuerte, nos está despojando de todo lo que nos estorba para poder buscar a Dios y adorarlo con todo nuestro corazón. Si tú que me escuchas hay algo en tu vida que tienes que cambiar, es el momento. Son los tiempos en que Dios nos encierra en nuestra casa, así como David fue a buscar a la residencia a Samuel, aquí en nuestra residencia, en nuestro hogar, buscamos y profetizamos. Adoramos a Dios. Unamos a toda nuestra familia y adoremos a Dios. Despojémonos de nuestras vestiduras de soberbia y cambiemos nuestras vestiduras en humildad y en adoración a Dios. Canta un canto nuevo. Lo que se te venga a la mente, comienza a adorar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos esta mañana con todo el alma y con todo el corazón. Nos unimos y somos como antorchas encendidas en los hogares. Donde hay tinieblas empieza a resplandecer la luz, porque tú estás con nosotros. Y así como le permitiste la vida a David, así nos permites la vida a nosotros. Te damos gracias. Gracias. No hay otra palabra a decirte que te amamos con todo el alma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Mañana continuamos con el capítulo 20, primero Dios.